El socialismo es una idea que cuanto más a fondo se aplica, peores resultados genera para la sociedad. Un ejemplo es la Unión Soviética, que luego de 70 años se derrumbó, o también tenemos los casos de Cuba, Venezuela y Corea del Norte, que en cualquier indicador de desarrollo humano, cuando hay información, porque son países muy poco transparentes que ocultan información, pero en los pocos casos en que hay información, siempre están en las peores posiciones de desarrollo humano. Los países gobernados por partidos socialistas que han obtenido buenos resultados, como por ejemplo los países nórdicos, son precisamente porque han aplicado ideas contrarias a las socialistas. Esto lo he explicado en otro vídeo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo es posible que en Europa y en Iberoamérica millones y millones de personas sigan votando a partidos socialistas sabiendo que, como acabo de decir, allí donde se aplicaron esas ideas han generado malos resultados? Y esto, cuando uno lo piensa, es algo perfectamente explicable porque hay distintos grupos de votantes socialistas. El primer grupo es el de los idealistas. Es gente que cree de buena fe que el socialismo es el camino para alcanzar la igualdad de oportunidades, la justicia, etc. Pero hay gente que no se ha parado a pensar en que todos los métodos socialistas para alcanzar esos fines que persiguen son todos métodos violentos, porque consisten en robar a unos para dar a otros, en expropiar a unos para dar a otros. El segundo grupo de votantes socialistas es el de los ventajistas, que es gente que obtiene o espera obtener una ventaja del gobierno. Y por supuesto que en la medida en que el gobierno esté en manos de socialistas, siempre va a ser más fácil obtener ventajas porque los socialistas, por definición, siempre están dispuestos a aumentar el gasto público. Entonces, este grupo de ventajistas puede incluir tanto, por ejemplo, a empleados públicos que creen que pueden obtener mejores condiciones laborales con gobiernos socialistas, gente que quiere empezar a ser empleado público, y entonces saben que los gobiernos socialistas son los que contratan más, pero también incluye empresarios que obtienen subvenciones, empresarios que esperan obtener subvenciones, y también se encuentran en este grupo toda la miríada de organizaciones de todo tipo que reciben subvenciones estatales, sean sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs de cualquier tipo, artistas, el cine, medios de comunicación, etc. Toda gente, en definitiva, que hace de las subvenciones estatales, es decir, del dinero del resto de la sociedad, su modus vivendi. Un tercer grupo de votantes socialistas son los votantes sentimentales. Y es un grupo que hasta cierto punto, desde un punto de vista humano, uno los puede comprender. ¿Por qué? Porque es gente cuyas familias históricamente pueden haber sufrido algún tipo de represión, castigo, por ejemplo, familiares, nietos, hijos, bisnietos de sindicalistas, de gente que ha sido fusilada, de gente que ha tenido que emigrar, gente perseguida, gente censurada. Entonces, esa gente hoy percibe que su sentimiento de lealtad hacia su historia familiar está mejor concretado a través de un voto al Partido Socialista. Y dentro de esta categoría hay un grupo particular que es el de los que enfocan la cuestión política como si fuese, por ejemplo, el fútbol, donde simplemente en lugar de Barcelona contra Real Madrid o River contra Boca, ellos son de izquierda porque odian a la derecha, porque sí, simplemente porque eligieron ser de izquierdas y no hay más. Y finalmente hay un cuarto grupo que es el grupo de gente que Javier Milei llama los enfermos del alma. Es gente simplemente resentida, envidiosa, que detesta al empresario próspero simplemente porque es próspero, que prefiere que los demás se arruinen aunque no le reporte ninguna ventaja, y por eso es gente que está a favor de que se suban los impuestos y que cuanto más progresivos sean los impuestos, más a favor están, simplemente por el hecho de ver arruinarse a la gente próspera. Gente que prefiere la medianía, la mediocridad, gente que cree que el éxito de los demás lo disminuye de alguna manera y por eso prefiere que no haya gente de éxito. Y entonces esa gente evidentemente
se siente más próxima a la prédica socialista, que siempre hacen el hincapié en las desigualdades, en la pobreza, etcétera, aunque luego, por supuesto, las ideas socialistas promueven tanto las desigualdades como la pobreza, pero eso es otro tema. Y luego podríamos encontrar un último grupo, que este ya es un caso especial, que por ejemplo en algunos países como en España, donde hay un partido socialista que ha gobernado muchos años, el PSOE en este caso, hay gente que simplemente, como es el partido que conoce, es el partido que ha gobernado muchos años, dice, bueno, tan malo no será. Entonces cuando llega el momento de votar, hay gente que no le interesa la política, que no ha profundizado, y simplemente dice, bueno, es el partido normal, digamos, es el partido que siempre está ahí. Entonces, bueno, lo votamos. Entonces eso genera un caudal adicional de votos que refuerza la cantidad de votos que obtienen los partidos socialistas. La conclusión después de este análisis es verdaderamente desesperanzadora, porque nos dice que el único grupo que puede ser convencido a través de argumentos racionales para dejar de votar al socialismo es el primer grupo, es el de los idealistas. Gente que cuando sea enfrentada a las evidencias, o por ejemplo se les recuerden los logros históricos del capitalismo, cosa que expliqué en un vídeo anterior, pueden decir, sí, realmente me confundí, estoy equivocado, el socialismo no es el camino. En alguna medida puede pensarse que los votantes sentimentales, sobre todo a medida que pasa el tiempo, pueden también ser convencidos, sobre todo a medida que se siga acumulando la evidencia histórica contra la aplicación de las ideas socialistas, porque como es una idea mal concebida, o como dice el profesor Huerta de Soto, como el socialismo es un error intelectual, digamos, lo que nos espera en el futuro son más fracasos socialistas. Entonces es probable que gente votante desde el punto de vista sentimental hacia el socialismo puedan cambiar de idea. Pero los ventajistas y los enfermos del alma no van a cambiar nunca. Y el último grupo de votantes socialistas, aquellos que simplemente votan al Partido Socialista porque es el partido por defecto, en el caso que sea la situación de algún país, o sea, en el caso de España, claramente ese es el caso del PSOE, es el partido que se considera el partido habitual, el partido normal. Esos votantes van a seguir estando ahí. Por eso es muy importante insistir en la reducción del tamaño del Estado, para que cada vez haya menos votantes ventajistas. Cuando sean menos las organizaciones parasitarias, los sindicatos, las organizaciones patronales, las empresas que reciban subvenciones, van a ser menos los votantes interesados en votar socialismo, y eso además a todo ese grupo de gente le va a devolver la independencia intelectual, porque hay que pensar que la gente que vota socialismo por las subvenciones, de alguna manera está siendo chantajeada, está siendo comprada. Por lo tanto, el mayor tamaño del Estado y la difusión de las subvenciones a todo tipo de actividades envilece la democracia, porque hace que una gran parte del electorado no sea independiente a la hora de votar, sino que esté coaccionada de alguna manera para votar socialismo simplemente por el interés de corto plazo de recibir una subvención. Por lo tanto, las perspectivas son complicadas, y para los que defendemos la libertad, que solo tenemos como arma la palabra, lo único que podemos seguir haciendo es explicar, explicar y explicar. No quedarnos callados cada vez que en la mesa familiar, con amigos, en el trabajo, en la oficina, en el taller, en el supermercado o donde fuere, aparecen las frases hechas, socializantes, los pedidos, digamos, intuitivos de la gente por más subvenciones, por subir los impuestos. En todas esas oportunidades no hay que quedarse callado y hay que explicar que esas soluciones son todas empobrecedoras. Insisto, lo único que podemos hacer es seguir explicando, explicar a toda la gente que podamos, no quedarnos callados y seguir siempre pidiendo por la reducción del tamaño del Estado para que cada vez haya menos votantes ventajistas.